En este video vamos a hablar del teorema fundamental del cálculo integral, que se llama fundamental porque vincula dos conceptos muy importantes para el cálculo, que son el concepto de derivada y el concepto de integral. Antes de ver el teorema, el enunciado, vamos a ver un ejemplo para clarificar lo que nos dice el enunciado del teorema. Sea f una función definida desde un conjunto, desde el conjunto de los números reales positivos, incluido el 0, en los números reales, cuya expresión está dada por f de t igual a 2t más 3. Queremos buscar la función integral de esta función en el intervalo 0x. Para ello, recordamos la definición de función integral. La función integral la indicábamos con una f mayúscula, y era igual a la integral desde a hasta x de la función f de t. En este caso tenemos que destacar que la variable de la función integral es la variable que aparece en el extremo superior y que la función que aparece en el integrando en este caso es la función que nos dan como dato. Como esta función está definida como una integral de la función f, ¿sí? Entonces vamos a graficar la función f. Si ustedes observan, esta función es una función afín. Su gráfica va a ser una recta. En este caso va a ser una semirrecta, porque su dominio no son todos los reales, sino que es solo los reales positivos con el 0. Entonces la gráfica de esta función va a partir desde el punto 3, que sería su ordenada al origen, y como tiene pendiente 2, cada vez que subamos o que aumente la i en 2 unidades, la variable t va a aumentar en una unidad. De la misma manera, 2 en i, 1 en t. 2 en i, 1 en t. Esta sería la gráfica entonces de la función f de t. Como tenemos que calcular la función integral en el intervalo 0x, nuestro extremo inferior no va a ser a, sino que va a ser 0. Es decir que vamos a trabajar en el intervalo 0 y x va a ser un valor cualquiera sobre el eje t. La función integral va a tener ahora entonces la forma que observamos acá, integral desde 0 hasta x de f de t. Si tenemos en cuenta que la función f en el intervalo 0x es positiva, ya que su gráfica se encuentra por encima del eje de las x, esta integral la podemos calcular usando la interpretación geométrica de la integral definida. Es decir, que el valor de esta integral va a coincidir con el área de la región que se encuentra debajo de la gráfica de esta recta. Ahora lo vamos a ver. Aquí podemos ver el área de la región que se encuentra por debajo de la función f de t, por encima del eje t, desde t igual 0 hasta t igual x, ¿sí? Y por lo que dijimos recién, el valor de esta integral, ¿sí?, va a coincidir con el área de esta región. Esto debido a que la función f de t en el intervalo 0x es una función positiva. Trazamos entonces una paralela al eje t por i igual a 3. Esto nos permite dividir esta región en dos figuras geométricas, ¿sí?, un rectángulo y un triángulo. Entonces, la función integral la podemos expresar como el área del rectángulo más el área del triángulo. Si calculamos el área del rectángulo, como su base es x y su altura está dada por 3, el área de esta región va a ser 3x. El área del triángulo, para poder hallar el área del triángulo, sabemos que la base es x, pero tenemos que calcular la altura. Para ello vamos a trabajar con las coordenadas de este punto, que como su abscisa es x y el punto se encuentra sobre la función f de t, las coordenadas de este punto serán x, f de x. Para hallar f de x, reemplazamos en la función f de t la t por x. O sea que nos va a quedar 2x más 3. De esta manera, las coordenadas de este punto serían x, 2x más 3. Bueno, pero esto es la ordenada de este punto. La altura del triángulo sería la ordenada
¿sí? Menos esta longitud que sería 3. O sea, 2x más 3 menos 3 nos queda 2x. Esta altura mide 2x. De esta manera el área de este triángulo va a ser base por altura, base x por altura 2x dividido 2. Si simplificamos los 2 nos queda entonces que el área del triángulo es x cuadrado. Sumando estas dos áreas tenemos nuestra función integral que va a estar dada por la expresión 3x más x cuadrado. Ahora les hago una pregunta. Si ustedes observan esta función f de x y esta, ¿sí?, que nos dieron como dato, ¿observan alguna relación entre una y la otra? ¿Qué pasa si derivamos esta función? Si yo derivo la función integral, nos va a quedar la derivada de una suma. Tenemos que derivar cada término. Derivada de 3x es 3 y derivada de x cuadrado 2x. De esta manera nos queda la derivada de la función integral como 2x más 3. Si ahora comparo esta derivada con esta función, ¿cómo son? Son iguales, ¿sí? La función es la misma, solo que acá está expresado en función de t y acá está expresado en función de x, pero la función es la misma. Por lo tanto, yo puedo decir que f, la función integral, es una primitiva de la función que me dieron como dato, ¿sí? Una primitiva o una antiderivada, ¿sí? ¿Recuerdan la definición de primitiva o antiderivada? Una función f mayúscula era primitiva de una función f en un intervalo, 0x por ejemplo, si para todo x de ese intervalo se verificaba que la derivada de esta función coincidía con la función f. Es decir, en este caso, la derivada de la función integral coincide con la función f de t evaluada en t igual x. Esto que acabamos de ver en este ejercicio es lo que nos dice el teorema fundamental del cálculo. Veamos ahora el teorema. El enunciado del teorema nos dice que si f es una función continua en un intervalo cerrado a b, entonces la función integral es derivable y su derivada en cualquier punto del intervalo a b es igual a f de x. Podemos ver entonces un gráfico. Acá tenemos una función f continua en el intervalo cerrado a b y tenemos la función integral, que la función integral, recordemos que representa la integral que va desde a hasta x de la función f de t, o sea, teniendo en cuenta que la función es positiva en este intervalo, podemos interpretarla como el área de la región que está pintada en celeste, ¿sí? El área, la integral de la función f de t desde a hasta x. También podríamos indicar esta igualdad, ¿sí?, de otra manera, usando la notación de Leibniz. Lo podemos anotar como derivada de la función integral. En lugar de poner f de x, escribimos el segundo miembro de esa función integral. Respecto de x va a ser igual a f de x. Esta anotación se las doy porque a veces en los libros suele aparecer, ¿sí?, la derivada indicada de esta manera para que ustedes sepan interpretar que esta expresión y esta que está acá son iguales, representan lo mismo. Cuando ustedes enuncien el teorema es suficiente con que escriban esta igualdad. Vamos con la demostración. Para poder demostrar este teorema necesitamos indicar cuál es la hipótesis, ¿sí? La hipótesis en el enunciado podemos verla acá. F es continua en el intervalo cerrado a B. La tesis, entonces, será todo lo que tenemos después del entonces, ¿sí? Es decir, que lo que nosotros tenemos que demostrar es que la función integral es derivable y que su derivada es igual a f de x para todo x que se encuentre dentro del intervalo cerrado a b. Acá es importante recordar que nosotros hemos definido derivada en puntos interiores. Es decir que si bien acá habla de la derivada en los extremos, está haciendo referencia a derivadas laterales, ¿sí?
En el extremo A será una derivada lateral por derecha y en el extremo B hará referencia a la derivada lateral por izquierda. Bien, para demostrar esto, vamos a partir de la definición de derivada. Entonces, vamos a definir derivada. Para ello, entonces, consideramos que X es un punto cualquiera del intervalo abierto, ¿sí? Porque nosotros hemos dado la definición en puntos interiores, dijimos recién. Entonces, por esa razón, tomamos un X del intervalo abierto. Bueno, según la definición, podemos decir que la derivada de la función integral va a ser igual al límite para h tendiendo a 0 de la función integral evaluada en x más h menos la función evaluada en x sobre h. En este caso, si observamos el gráfico, x más h se encontraría, teniendo en cuenta un h positivo, a la derecha de x, ¿sí? Entonces aquí estaría el x más h, donde h sería la distancia que hay entre x y x más h, o sea, h estaría representado por esa distancia. En este caso h es positivo. Bueno, para poder continuar con esta demostración, vamos a tener en cuenta la definición de función integral. Nosotros sabemos que f de x es igual, ¿sí?, por definición, a la integral desde a hasta x de f de t. Y si ahora queremos buscar a qué es igual f de x más h, podemos obtenerlo reemplazando en esta función la x por x más h. De esta manera, f de x más h sería igual a la integral desde a hasta x más h de la función f de t. Reemplazando entonces f de x y f de x más h, vamos a obtener una expresión de la siguiente manera. F' de x igual al límite para h tendiendo a 0 de esta integral que representa el f de x más h menos esta integral que representa el f de x, lo podemos ver acá arriba, todo dividido h. Bien. Ahora vamos a recordar una de las propiedades de la integral definida, una que nos decía que la integral de una función desde un extremo, desde un valor a hasta x más h, por ejemplo, se puede expresar como la suma de la integral desde a hasta x, siendo x un punto interior al intervalo a x más h, más la integral de la función desde x hasta x más h. Lo escribimos para que se pueda entender mejor. La integral de la función f desde a hasta x más h lo podemos expresar como la integral desde a hasta x, más la integral desde x hasta x más h. Entonces, si nosotros comparamos esto que tenemos escrito acá con el numerador del argumento de nuestro límite, podemos ver que es parecido. Acá tenemos a la integral desde a hasta x más h menos la integral desde a hasta x. Entonces, si esta integral, ¿sí?, la consideramos restando en el primer miembro, nos va a quedar la expresión, la integral desde a hasta x más h menos la integral desde a hasta x de f de t, y esto es igual a la integral desde x hasta x más h de f de t. Entonces, si comparamos, esto que tenemos acá en el primer miembro es exactamente igual a este numerador, por lo tanto podemos reemplazarlo y nuestra derivada nos va a quedar ahora expresada de la siguiente manera. Esto que tenemos escrito acá también podemos escribirlo en lugar de que tenga forma de cociente como un producto. Nos quedaría 1 sobre h, ¿sí?, el denominador escrito acá adelante como 1 sobre h multiplicado por la integral que aparece en el numerador. Esto nos recuerda un teorema que vimos, ¿sí?, que es el teorema del valor medio. En este caso, el teorema del valor medio aplicado al intervalo x, x más h. Para poder aplicar ese teorema, tenemos que ver si la función con la que estamos trabajando cumple la hipótesis del teorema. El teorema exigía que la función tenía que ser continua en el intervalo x, x más h. Nosotros sabemos, por hipótesis, que la función f es continua en el intervalo b, pero nuestro intervalo x, x más h está incluido dentro de AB, por lo tanto, si f es continua en AB, también va a ser continua en el intervalo x, x más h.
De esta manera, nuestra función f cumple con la hipótesis del teorema del valor medio, por lo tanto también va a verificar la tesis. ¿Qué decía la tesis? Que existe un valor c interior al intervalo x más h, o sea, que pertenece al intervalo abierto, que va desde x hasta x más h, en el cual se verifica que f de c, ¿sí?, en este caso c estaría entre x y x más h, y por lo tanto f de c la observaríamos acá. Ese valor era el valor promedio, si ustedes recuerdan. Y el teorema nos decía que el valor promedio de f de c era igual a 1 sobre el ancho del intervalo, el ancho de este intervalo es h, ¿sí?, por la integral que va desde x hasta x más h de la función, ¿sí? Es decir, si lo anotamos nos quedaría 1 sobre h por la integral que va desde x hasta x más h de la función f de t. Eso coincidía con el valor promedio. Si observamos esto que tenemos escrito acá, coincide con lo que tenemos en el argumento de nuestro límite, por lo tanto podemos reemplazarlo. De esta manera nos queda que la derivada de la función integral es igual al límite para h tendiendo a 0 de f de c. Hemos aplicado el teorema del valor medio a la función f en el intervalo x más h y hemos reemplazado toda esta expresión por el valor promedio de esa función en ese intervalo. Es decir, este valor c que está indicado acá es un valor comprendido entre x y x más c. Nos queda calcular este límite. Para calcular este límite, vamos a ver qué ocurre con c y con f, con la función f, cuando h tiende a 0. Si observamos la gráfica, si h tiende a 0, el punto x más h se va a acercar cada vez más al valor x. Y como c está comprendido entre x y x más c, está obligado a acercarse a x. De esta manera, entonces, cuando h tiende a 0, c se aproxima a x. ¿Qué pasa con la función? Como la función es continua en el intervalo b y por lo tanto es continua en x, que es un punto interior del mismo, el valor del límite de esa función f, cuando h tiende a 0 o c tiende a x, va a coincidir con el valor de la función. Es decir, la derivada de la función primitiva va a ser igual a f de x. Este límite tiende a f de x. ¿Qué pasa en los extremos? ¿Sí? De la misma manera, podemos demostrar que la derivada lateral por derecha en el punto A es igual a f de A y la derivada lateral por izquierda en el extremo B es igual a B. Con esto podemos concluir que para todo x que pertenezca al intervalo cerrado a B, la derivada de la función integral va a ser igual a f de x. Y con esto queda demostrado el teorema.